Bendecidos en esta mañana. Qué placer estar con ustedes nuevamente. Eh, Son familia y siempre seguirán siendo familia. Y cuando entré pude experimentar, ¿no?, este gozo y libertad al verlos adorando a Dios y glorificando su nombre. Siempre es un gozo ver la familia de Dios en la presencia de Dios, disfrutando a Dios. Nada, antes de comenzar, permítame compartir varias cosas. Estoy acá voy a estar alrededor de una semana en Orlando, trabajando una situación con uno de los vehículos que traje. Compré un vehículo a mi esposa en octubre y una semana después, pues el vehículo salió bastante malo. Y yo tengo capacidades de mecánica bien bajitas. Entonces, ahí tratando todo lo que uno sabe y aprende. Ya lo último, pues decidí traérselo a un amigo aquí en Orlando que trabaja ese tipo de carro y ese tipo de mecánica. Y ahí me lancé un viaje de fe en una guaguita de mi papá que usted la mira y usted dice, ¿y cómo Agapito se atrevió a guiar 22 horas en esa guagua arrastrando el carro, que el carro es más grande que la guagua? Pero gracias a Dios por la misericordia de Dios. Yo venía diciendo, Dios, tú eres fiel, porque esto fue como casi filmar un acto ahí suicida, ¿no? Este, y hasta- Carmen piensa que soy exagerado, pero yo le voy a enseñar la foto de la guagua y el carro. Y ella decía, la verdad que tú eres atrevido. Pero nada, gracias a Dios voy a estar acá, y la pastora Connie, cuando se enteró, pues me concedió la invitación, el privilegio de ministrar, y para mí siempre es un gozo hacerlo. Reciba un saludo de parte de Brenda Liz y los muchachos que ya están creciendo, aquellos que tienen Facebook, ¿verdad? Se dan cuenta de cómo estos tres muchachos están ya casi dejándonos, ¿no? Kevin se dio un estirón a los 12 años, que estamos asustados, ¿verdad? Ya estamos en esa etapa de comprar zapatos cada 2 meses, 3 meses, y tú dices, y comprándolos un size más grande, a ver si, ¿verdad? Se puede lograr con él, pero gracias a Dios, pues están saludables, y las niñas ya están ahí en su high school y pensando en universidad y todo eso, ¿no? Después que no piensen en boda, pues no hay problema, pero yo nunca les enseñé cómo deletrear novios, así que esa parte estoy bastante contento. Pero nada, Dios ha sido muy bueno. En 5 minutos, permítame también compartir algunas de las cositas que Dios ha venido haciendo con nosotros allá, ya que ustedes son eh, familia extendida, y de alguna forma yo estar allá, ustedes están allá. Entonces, Dios estos 2 últimos años ha sido muy bueno. Saben que trabajo para una empresa, organización cristiana, que se dedica a trabajar con niños y familias, y tienen 3 programas. Uno de los programas es de mentoría. Mi trabajo es buscar mentores cristianos en iglesias y parearlos, ¿no? Unirlos a niños que vienen de padres de solteros, y luego superviso la relación. El programa es totalmente cristiano y eso es una bendición. Brenda Liz también trabaja para ellos, así que nos vemos todos los días, y eso también es una gran bendición. Y hace un año atrás, este es el testimonio que quiero compartirlo, uno de mis compañeros de trabajo que hace su oficio dentro de la misma oficina, se acercó a mí hambriento, ¿no? Para que yo lo discipulara. Él es afroamericano. Y imagínate, el inglés, ¿no? Entonces, gracias a Dios que las cosas de nosotros están escritas en inglés. Ahí le lanzó un reto de discipularlo una vez a la semana, media hora. Y la razón de media hora es porque lo hacemos antes del trabajo, y porque mi inglés a la media hora se va acabando, el vocabulario. Este, so, Empezamos ahí media hora, y se unió otra compañera de trabajo, un año de convertida, y ya ustedes saben el efecto, ¿verdad? Cuando Dios abre los ojos y comienza a atravesar ese primer discipulado, nivel 1. Y ellos han sido tan impactados que siguieron invitando gente. Y para adelantar la película, hace 2 semanas atrás comencé lo que ustedes llamarán un grupo de vida, ¿no? Pequeño, un estudio bíblico en la casa.
y después que ellos salieron me sorprendí, ¿no? Porque la casa estaba llena de afroamericanos, ¿no? Dios de alguna forma me había abierto una puerta hacia el corazón de estas personas que tienen un hambre especial, ¿verdad? Por aprender y crecer. Y forzadamente he tenido que estar enseñando en inglés. No voy a predicar hoy en inglés, pero el buen testimonio es que he tenido que estar predicando y enseñando en inglés. Y les animo porque ahora, esto me vino a la mente hace, yo diría, un par de días atrás, meditando en esto mismo, cuestionando Dios. Porque si yo hablo español y esa es mi habla y la necesidad grande que hay en el pueblo donde yo estoy, en las iglesias hispanas, es increíble referente al evangelio. Si ustedes piensan que tal vez algunas iglesias aquí en esta ciudad están atrás, allá imagínense como 40 años para atrás, el legalismo, ¿no? Y yo empecé, la casa iglesia, yo la empecé en español, en contra de lo que ya yo sabía que Dios quería hacer, porque ellos me estaban pidiendo hacer una. Yo digo, yo hablo español, yo no puedo hacer esto en inglés. Y ahí lo que tengo es una pareja y a mis papás y a mi mamá, que son bastante difíciles, pero están ahí. No, es una bendición. Y no, nadie más se ha añadido y con ello llevo desde el mes de enero. Y por eso es que es sorprendente, ¿verdad? Que Dios ha seguido empujando su obra hacia ellos. Pero yo me acordé de una palabra profética que me dieron hace bastantes años, hace yo diría como 10 años atrás. Y de eso siempre me reí. Y fue cuando mi papá era pastor en Miami, en la iglesia de Miami. Vino un evangelista, estaba predicando, o perdónenme, yo prediqué y el evangelista estaba ahí. Y luego de yo predicar, él se acerca a darme una palabra profética y me dijo tres cosas importantes. Pero una de ellas era, en ese tiempo, que si yo hablo poco inglés ahora, en ese tiempo, olvídese, peor todavía. Y él menciona, ¿verdad? Me dijo que Dios me iba a llevar a trabajar con la gente de habla inglés. Imagínense si en ese momento yo dije, este sí es un falso profeta. Pero son cosas que tú pones ahí y luego. Y yo luchando en mi mente, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Hasta asustado con mi esposa, porque después que ellos salen de la casa, yo me asusto. Yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Pero lo interesante es el hilo histórico que Dios tiene en nuestras vidas, de cómo nada de lo que Dios te ha dicho o ha hecho o ha prometido hace años atrás, por más incoherente que en el momento presente te parezca y no tengas ni idea de cómo Él lo va a cumplir, cómo las cosas de Dios en su tiempo, ¿verdad? Y me acuerdo las palabras de Salomón, en su tiempo todo es que hermoso. Y Dios me ha venido sorprendiendo con unas cosas en mi vida en los últimos 2 años, ¿verdad? Que si las cuento, pues no predico, pero Dios sumamente, sumamente fiel. Así que ánimo, Dios ha estado haciendo bastante y seguirá haciendo bastante. Amén. ¿Qué tal si vamos a Isaías 61? El apóstol Gary platicando conmigo me comunicó lo que tanto la pastora Connie, ¿verdad? Y él han sentido de parte de Dios de ministrar en este año 2017 a ustedes. Y él me comunicó que están predicando una serie de mensajes sobre cumpliendo, ¿verdad?, las obras del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y están ahí enfocados en el Evangelio. Y mucho de ello tiene que ver con Isaías capítulo 61. Así que yo quiero leer, forma de repaso para ustedes, esas escrituras. Y quiero concentrarme hoy día en un asunto muy particular del glorioso evangelio. Sabemos que el evangelio tiene multitud de verdades gloriosas y todas ellas son dignas de predicarse. Pero yo quiero predicar una que pude captar cuando estuve leyendo esto y apunta también a precisamente el tiempo donde me he venido encontrando con Dios. Sabemos que todos nosotros, la mano de Dios está sobre nosotros, sobre ustedes, sobre mi vida, y Dios está haciendo activamente todo el tiempo ciertas obras sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros llegamos a compartir esas obras que Dios está haciendo, ese mensaje es impactante porque va más allá de letra o de algo que se leyó en un libro, pero va acompañado de un testimonio presente y fresco de lo que Dios está retándote y haciendo. Así que en Isaías 61 dice el profeta: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Estas palabras sabemos que luego nuestro Señor Jesucristo es quien las pronuncia. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová. Y esas dos cosas ahí son importantes. El espíritu sobre y la unción de Jehová sobre él. Porque el espíritu, me ungió Jehová, me ha enviado. Diga conmigo, Dios me ha enviado. A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro. Estoy más ciego que nunca y estas Biblias con letras pequeñas me vuelven loco. Eso también está cambiando. Ok. Versículo 3. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé ¿qué? Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu que son demasiados detalles, ¿verdad? De lo que Cristo está nombrando aquí. Él está nombrando diferentes obras. Y serán llamados ¿qué? Árboles. Diga conmigo, productividad. Plantío de Jehová para gloria suya. Versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas. Esto hará que ese pueblo, ¿verdad? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Concédeme la simpleza y la sabiduría para comunicar tu consejo a tu pueblo. Yo te agradezco porque sé que ya tú te has adelantado a preparar el terreno de sus corazones en esta mañana y has utilizado la adoración para que nuestros corazones sean abiertos a ti, Señor. Gracias también por el hambre que has plantado en nuestro interior, un hambre que se expresa en un anhelo poderoso, en una expectativa santa de recibir el alimento que proviene de ti por medio de tu espíritu y por medio de tu palabra. Háblanos. Nos encontramos en la necesidad de ser enseñados por tu espíritu, en la necesidad de aprender, Señor, lo que tienes que comunicarnos. Y concédenos, juntamente con tu palabra, el poder para nosotros aplicar a nuestras vidas y el poder para nosotros poder vivir según su sabiduría. Esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Como leímos, hay bastantes principios gloriosos que nuestro Señor Jesucristo menciona en estas escrituras, que no solo apuntan al rol y función de Él, en particular en su terreno ministerial, que las cumplió, ¿no?, en vida, sino también que apunta al legado de su pueblo, ya que Él habla de las cosas que Él fue llamado a hacer y las cosas que su pueblo también haría. Y ahí nos encontramos un sinnúmero de obras que nuestro Señor Jesucristo hizo y cumplió a través de su ministerio terrenal. Hermosas obras y hermoso legado que nos dejó. Y yo quisiera en esta mañana apuntar a varias de ellas, o más bien a la sabiduría detrás de ese estilo de vida que nuestro Señor Jesucristo vivió mientras estaba en la tierra, porque es un estilo de vida que honró supremamente al Padre que lo había enviado. No solo honró al Padre, sino que
surgió o resultó en gran deleite para el mismo Cristo y en el cumplimiento de todos los propósitos que Dios le había asignado, como también en la experiencia viva de una vida abundante. Y yo sé que también ustedes, ¿verdad?, han venido escuchando y hablando y aprendiendo acerca de vivir en la plenitud de la vida que tenemos en Cristo, y algunas cosas también quiero tocar. Pero quiero comenzar diciendo que para mí, según yo crezco y me desarrollo y medito, siempre me gusta volver a pensar sobre el efecto, yo uso estas palabras así, devastador o catastrófico o inmenso, hablando de forma positiva, que ha tenido este asunto de haber nacido de nuevo. A veces nosotros como que no llegamos a captar o pensar en la medida que deberíamos de lo que representa haber nacido de nuevo. Es un impacto, es un cambio de vida inmenso que llega a afectar todo nuestro ser. Incluso cuando nosotros comenzamos a meditar de nuestra vida antes y nuestra vida después, de esa forma que Dios escogió para darnos vida y los cambios que inmediatamente surgieron en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar, en nuestro espíritu, en nuestra forma de mirar la vida, en los sabores por la vida. En otras palabras, el nuevo nacimiento afectó la totalidad de nuestro ser. De la misma forma que el pecado afectó la totalidad del ser humano, el nuevo nacimiento, al ser iniciado por el impacto de esa vida que nos llegó, afecta radicalmente, catastróficamente, ¿no? Yo sé que catastrófico se usa para cosas negativas, pero es para que se le genere una imagen correcta, de forma impactante, inmensamente, nuestras vidas. Es imposible nacer de nuevo y no tener un testimonio, una evidencia de un cambio, de una explosión, ¿verdad?, de la obra de Dios en nuestros corazones. Y juntamente con esa realidad de haber nacido de nuevo, de hecho, déjeme decirlo de esta forma, para nosotros poder entender o apreciar según las escrituras el impacto de ese nuevo nacimiento, lo podemos correlacionar con los efectos que se manifestaron en la primera creación de Dios, cuando Dios creó al mundo. Sabemos que el mundo estaba, según Génesis ahí 1 al 3, versículo 1 al 3, estaba en desorden, estaba ¿cómo? Vacío, estaba en caos, paralelamente, simbólicamente representando la condición donde usted y yo nos encontrábamos antes de ¿qué? De estar en Cristo. Estábamos vacíos, estábamos en desorden, estábamos en caos. Y Dios, en el principio, a través de la luz de su palabra y a través de su espíritu y a través de su vida y su poder, comenzó un proceso sumamente impactante de transformar, ¿verdad?, de crear esta gloriosa creación que nosotros tenemos hoy en día. Y así, precisamente, paralelamente, es el efecto de la vida de Dios cuando ¿qué? Cuando nos llega. Ella viene para poner en orden. Ella viene para llenar el vacío, ella viene para alumbrar, ella viene para ordenar, ella viene para, todas estas palabras que usamos, para transformar, reformar, restaurar, reconciliar. Y es ahí el principio, desde el mismo principio de las Escrituras, la verdad de que nunca la palabra de Dios viene a nosotros vacía. Este es el principio que luego Isaías en el capítulo 10, ¿verdad?, de ese libro menciona que la palabra de Dios cuando viene la compara como la lluvia que cae sobre el terreno y comienza un proceso de desarrollo y germinar hasta que termina la tierra ¿qué? Produciendo el principio. Y él dice, así es la palabra de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios no es carente de poder para cambiar, para transformar, para ordenar nuestras vidas. Mientras más te expones a ellas, más efectos positivos se deben de ver en ti. De hecho, se debe saber que donde la palabra de Dios está fluyendo, donde la luz de Dios está alumbrando, donde el Espíritu de Dios se está moviendo junto con estas cosas, debe de haber ¿qué? Transformación, deben de haber ¿qué? Cambios, debe de haber
crecimiento, debe de haber desarrollo. Y vemos que Dios, a través de un proceso de ¿qué? 7 días, comenzó a ordenar por medio de su palabra, de su poder y de su Santo Espíritu, todas las cosas que estaban en caos. De igual manera, Dios ha traído el Evangelio de Dios, ese glorioso Evangelio, para comenzar un proceso total de transformación hasta que nosotros podamos reflejar la misma imagen para la cual fuimos ¿qué? Diseñados en reflejar. Cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Lo crea en este ambiente glorioso llamado Edén y lo pone allí. Le estoy haciendo un resumen. Estas cosas ustedes las saben para llevarlo a ciertos puntos. Cuando Dios crea a este hombre, lo creó según un diseño. Sabemos que la palabra semejanza, que lo creó a su imagen y semejanza, esa palabra semejanza, cuando usted busca la definición, es diseño. Dios creó al hombre según un diseño. En esa creación gloriosa que vino por el soplo de la vida ¿de quién? De Dios. Vida, luz, poder, son una misma cosa en las Escrituras. Cuando Dios sopló su vida sobre polvo, ¿qué pasó con el polvo? Cobró vida. La Biblia dice, y vino a ser un ser viviente. Nuevamente el principio, es imposible que Dios sople su vida, que Dios alumbre, que Dios ministre su palabra y aquello sobre lo que Él ministra no sea ¿qué? Impactado. Las cenizas, el polvo se convirtió en un ser ¿qué? Viviente. Y el hombre fue creado y puesto en este glorioso Edén, una atmósfera de plenitud. El hombre fue creado para vivir en plenitud. Por eso es que, haciendo unas comparaciones ya aquí, adelantándome con el pecado, por eso es que usted no soporta nada que tenga que ver con vacío. A nadie le gusta vivir en una casa que está. Nosotros buscamos siempre llenar los vacíos. Porque por naturaleza tú no fuiste diseñado para vivir vacío. Tú fuiste diseñado para vivir en plenitud. Y antes de Dios crear al hombre, fíjese que no lo puso en un mundo vacío. Lo puso en un mundo lleno de su plenitud. Para que el hombre pudiera funcionar en su abundancia. Uno de los efectos que el pecado tuvo sobre nuestra vida es que al separarnos de Dios creó un vacío intenso en el alma del hombre. Y de ahí en adelante todo lo que el hombre ha venido haciendo es buscar, una de sus muchas cosas, llenar ese vacío. Insaciantemente, continuamente, tú y yo, aún en Cristo, estamos buscando llenar ese vacío que el pecado que generó. Y no necesito entrar que el problema del hombre es que busca saciar lo eterno con lo temporal. Llegando siempre a la bancarrota de que al usar las cosas temporales para llenar lo que es eterno, lo que lo temporal hace es que expande el vacío. Lo temporal expande, hace más catastrófico el vacío. Porque lo temporal te sigue testificando que tu corazón fue destinado para una plenitud que no está contenida en este mundo. No está contenida en tu profesión, no está contenida en tus amistades, no está contenida en tu futura pareja, no está contenida en el dinero, no está contenida en tu plan de retiro. Va más allá porque fue creada por Dios. Entonces, Dios también creó al hombre y lo colocó en un lugar placentero. Porque Edén significa ¿qué? Placer. Por eso es que nosotros también detestamos lo contrario al placer, que es la tristeza. La tristeza is not home, no es casa para nosotros. Por eso es que somos tan atraídos a las cosas naturales, porque ellas nos ofrecen placer. Tercero, el hombre fue creado para vivir en su
descanso. Por eso es que nosotros también nos molesta, aunque vivimos ahí demasiado de mucho tiempo, la ansiedad, que es lo opuesto al descanso. A nadie le gusta estar, ¿qué? Ansioso. Y Dios también creó al hombre para que el hombre fuera productivo. Dije 4 cosas: para que viviera en su plenitud, para que viviera en placer, para que viviera en descanso, pero también para que fuera productivo. Parece que descanso y productividad no van en el mismo cuarto, van agarrados totalmente de la mano. La productividad es esa capacidad inherente en el hombre de poder producir los propósitos de Dios, de poder producir una vida abundante aquí y ahora. Por eso, naturalmente, escuche bien esto, a ninguno de nosotros, por naturaleza, nos gustaría, es que estamos engañados, nos gustaría vivir en vacaciones eternamente. Por eso la gente se retira y a los 3 meses se está volviendo loco. Porque por naturaleza tú no fuiste diseñado para vivir en vagancia o en falta de productividad. De hecho, el mundo, Dios lo colocó como un el mundo natural refleja las realidades que el mundo espiritual de nosotros debe de estar experimentando. Por eso es que el lenguaje de la creación luego se convierte en el lenguaje de la redención. Todo lo que Dios hizo a nivel natural en Génesis 1 y 2, luego nos testifica acerca de una vida espiritual que se debe de desarrollar en nosotros. El mundo allá afuera, aunque está afectado por el pecado, porque el mundo de la naturaleza está afectado, siempre está produciendo. Aun cuando estamos en invierno, se está produciendo. Y cuando nosotros nos encontramos en un estado de estancamiento, nos sentimos desesperados. Por eso es que ser productivo se siente tan glorioso. Cuando usted termina una tarea que usted se propuso, usted hasta se recompensa. Ahora sí me siento libre para irme a comer algo. ¿Por qué? Porque la productividad está conectada al placer y a la plenitud y al descanso. Porque cuando usted es productivo, usted dice, ahora sí me puedo ¿qué? Entonces, tal vez usted diga, ¿cómo todo esto está conectado con Isaías 61? En Isaías 61, cuando yo estaba leyendo, noté esto, y de esto es lo que le quiero platicar, no voy a ser muy extenso, ¿verdad? Isaías 61 está conectado a una vida de plenitud, de placer, de descanso y de proactividad. Isaías 61, Cristo está anunciando, desglosando todas las actividades, todas las obras que Él fue destinado por el Padre ¿a qué? A cumplir. Y son las mismas obras que nos ha legado. Déjeme decir esto. El Evangelio siempre va a estar destinado en nuestras vidas para revelarnos la plenitud de las cosas que nos han sido concedidas. Primera de Corintios 2, del 9 al 14, ahí en uno de esos versículos se menciona que el Espíritu Santo está en nuestras vidas con la comisión de revelarnos todas las cosas que Dios nos ha concedido. Déjame ver si puedo explicar aquí un pequeño orden de plenitud de vida, ¿verdad? La plenitud de vida comienza cuando Dios nos abre los ojos para ver la plenitud que ya nos concedió en Cristo Jesús. Se necesitó, después que Dios creó la plenitud en el huerto del Edén, que creara al hombre, que el hombre despertara para que pudiera ver la plenitud, la abundancia de vida que Dios, según su gracia, el evangelio, le concedió. El evangelio estaba ahí, mira, el evangelio estaba, y la gracia antes que el hombre cayera. Porque la pregunta que debemos de hacer, ¿el muñeco de polvo merecía que Dios soplara su aliento de vida? No. Cuando Dios sopló, hizo acto de gracia, favor y merecido. El evangelio fue predicado por primera vez cuando Dios sopló su evangelio, su luz, su vida sobre el hombre. Y usted puede, tantos textos, 2 Corintios 4:6, ¿verdad?
que la luz de Dios ha resplandecido sobre nuestros corazones para que podamos conocer a ¿quién? A Dios. Y cuando el hombre recibió vida, recibió ese evangelio, sus ojos fueron abiertos y se encontró con toda esta plenitud de Dios. Lo primero que el evangelio viene a hacer es a revelarte las cosas que Dios por medio del Espíritu te ha concedido en abundancia. La religión lo que hace es que pone un velo para que tú, estando en el Edén, no te puedas dar cuenta de la vida abundante que Dios te ha concedido. Por eso es que el lenguaje del evangelio es que ya eres bendecido, ya estás completo en Cristo, ya se te justificó, ya se te eligió, se te predestinó, se te amó, abundancia. Estás totalmente saturado de los bienes espirituales. En Cristo no te hace falta nada, como Adán en el Edén le hacía falta nada referente a providencia. Toda provisión estaba ¿dónde? A sus pies. Dios no hizo solamente pasar un río, hizo pasar 4 para mojar y regar el huerto y que el hombre tuviera agua en abundancia. ¿Ok? Ahora, el mismo evangelio que viene para iluminarte las cosas que Dios te ha concedido está destinado también para transformar tu vida referente a lo que Dios te ha concedido. Siga mi pensamiento. Porque el problema de la mayoría de los cristianos es que aunque han recibido luz acerca de las cosas que Dios les ha concedido, sus vidas todavía están tan afectadas por su pasado, aunque están en Cristo, que no son capaces de creer y alinearse con esa abundancia para experimentar ese poder en su propia vida. Y están viviendo en una crisis porque por un lado asienten, están de acuerdo, pueden leer Efesios 1, pueden leer Efesios 2, pueden leer Colosenses, Filipenses, pueden leer las Escrituras, pueden escuchar al apóstol, pueden escuchar un montón de cosas, pueden leer libros y a sentir que Dios ha sido bueno en este nuevo pacto y nos ha dado con Cristo, ¿cuántas cosas? Todas. Pero en su alma, en dimensiones de su alma, esa abundancia, esa realidad, ese placer y esa plenitud están muy distantes. Y el link, el enlace que está fallando ahí es el enlace de fe. La fe se apropia de lo que ha sido revelado, pero la fe no solo cree, la fe se apropia y traslada ese poder y esa vida a nuestra presente vida, aplicándolo a nuestra alma y todas las partes de nuestra vida, nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, todo eso. Entonces, no solo es necesario que tus ojos sean abiertos para que veas la plenitud, es necesario de que esa plenitud comience a registrarse y a tener efectos tangibles en tu vida. Y esa plenitud que está en ti está destinada también a ser manifestada por medio de una vida productiva que produce el fruto de Dios, que se multiplica y que va llenando tu mundo completamente de ese mismo placer, de ese mismo plenitud que ya tu alma internamente está experimentando. En otras palabras, si ustedes notan, el evangelio viene a traspasarnos. Él llega, te transforma, te cambia y trasciende, te traspasa. Todas las obras que Cristo estaba mencionando que Él estaba llamado a hacer tenían que ver con libertar, iluminar, librar a los opresos, sanar, ¿sí o no? Es proclamar, predicar, dar luz para poder sanar y libertar. Y también nos hablan de una vida proactiva, de cosas a hacer. Nos habla de prosperidad. ¿Sí o no? Lo leímos del versículo 4 en adelante, la prosperidad de la cual estamos destinados a a gozar, porque el destino del evangelio, escucha bien, no es solo conocimiento, es abundancia en todas las áreas de tu vida. Quiero retarlo en esta mañana porque Dios me ha venido retando a mí. El evangelio quiere tangiblemente en todas las áreas de tu vida prosperarte. Porque en el evangelio inherentemente está el poder para que tú prosperes todas las áreas de tu vida. Sí, porque el Edén no estaba prosperado en un lado y seco en otro.
no había un arroyo, habían 4 ríos. Entonces, mire esto, déjeme ver cómo yo comparto esto. La devastación que el pecado tuvo sobre nuestras vidas, la conocemos, fue devastadora, repetitivamente aquí hablando. Quiero concentrarme en la productividad. Cuando hablamos de la productividad, hay uno de esos pecados en particular que más nos afecta. Los padres de la iglesia se encargaron de definir para nosotros lo que luego se conoció y se categorizó como 7 pecados capitales. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? Hay mucha gente ya ni los lee ni los estudia porque eso es cuestión de la iglesia católica. No, estudia tu propia humanidad y vas a encontrar más de 7. Se le denominaron capitales porque para cometer ese tipo de pecado hay que cometer un montón de ellos para llegar allí. Y el hombre está dispuesto a cometerlos todos para cometer. Es capital en el sentido de que es un pecado que contiene una multitud de pecados. Y aunque muchos alegan, historiadores, que esos pecados no fueron sacados de las escrituras, la escritura testifica acerca de esos pecados una y otra vez. ¿Verdad? Y ahí tenemos el pecado de la soberbia, pero hay un pecado en particular que me ha atraído mucho y es el pecado de la indolencia, ¿verdad? Se traduce como pereza, la vagancia. Y usted nota, y eso es un pecado capital, ser vago. Para ellos, de hecho, escuche bien esto, de hecho, ese pecado fue considerado como el más mortal de todos, el más peligroso de todos, y es por los efectos que no solo ese pecado tiene sobre el que está atado por él, ¿verdad? Está dominado por él, pero el efecto que trasciende hacia todo, porque de la misma forma que el evangelio trasciende, el pecado también. A mí me da risa, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que sus pecados solo los afectan a ellos. No, el pecado afecta a todo el mundo que está alrededor tuyo. Yo soy testigo, todos somos testigos de eso, ¿sí o no? En otras palabras, cuando tú pecas, no pecas solo. Hay una compañía de gente que se sumergió contigo dentro de ese pecado. Entonces, la indolencia, ¿verdad? Hay 3 cosas dentro de ellas. Déjame ver si yo las puedo explicar. Está la pasividad. La pasividad es esa actitud que una persona tiene cuando ve algo donde se necesita que él sea responsable o se active. Y en vez de moverse para arreglarlo, hace absolutamente nada. Una imagen es un padre llegando a su casa a las 5 de la tarde de trabajar, llega y se da cuenta que la madre, la esposa, está peleando con los niños, bregando con los niños, peleando totalmente, hay un asunto, y él llega, mira lo que está sucediendo, se sienta en el sofá y prende el televisor. Pasividad. Pero ese problema se puede hablar en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? En lugares que nosotros sabemos que deberíamos de estar activados y estamos adormecidos, pasivos. No, el pasivo no carece de las herramientas para resolver, ni del poder para resolver. Carece de la capacidad de ser responsable, la habilidad de poder responder ante cualquier situación. Eso es una. La segunda principio de este pecado es la vagancia, la pereza. Y hay una distinción que quiero marcar en esto. Aunque estas 3 cosas que voy a mencionar están como bien uniditas, pero hay distinción. La vagancia es, déjame ver cómo mejor la distingo aquí, es cuando, el perezoso o el vago es aquel que se le pide la esposa, o sea, le contesta el matrimonio, ¿verdad? Porque esto todos podemos entender. La esposa viene y nos pide que botemos la basura.
El perezoso, el que es vago, automáticamente comienza a pensar en todos los esfuerzos que va a necesitar hacer para lograr botar la basura. Me tengo que levantar del sofá, tengo que ponerme los zapatos, tengo que caminar afuera de la puerta, el zafacón está sucio, hay que lavarlo. El perezoso, ¿ok?, no está dispuesto a sacrificar la comodidad experimentada para lograr algo porque ama la pereza. Por encima hasta de los resultados positivos que el llevar la basura al bote va a lograr en tu matrimonio. ¿Y en el ambiente? En todo, en todo. El perezoso siempre está pensando en los esfuerzos. Es que esto, es que lo otro. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Especialmente cuando hay que levantarse a hacer ejercicio. Y está también unido a este concepto de la indolencia, lo que se llama más modernamente procrastinar. De hecho, hay un video, hace varios años vi un video de el canal de Historia. Tiene una serie que usted puede ir al internet y verla sobre los 7 pecados capitales. Y el video que me tocó a mí ver para entonces fue el de indolencia. Dios me estaba hablando. Y ahí hablan un poco de cómo esto ha ido evolucionando a través de la ciencia y los estudios. Es interesante. Ahora, procrastinar, que todos también hacemos eso. El que procrastina no necesariamente es vago. La procrastinación es cuando usted sustituye una actividad que debería de hacer hoy por otra actividad que en el momento usted piensa que le es más placentera. Y entonces empuja o deja para mañana lo que debería hacer hoy. El que procrastina no es vago porque, escuche bien esto, él está dispuesto a hacerlo mañana aunque le cueste el doble de lo que le costaría hacerlo hoy. ¿Ok? Y el lenguaje de nosotros es que el lenguaje del que procrastina, porque yo procrastino, es que trabajamos mejor bajo presión. Pero no contamos con, no contamos, escucha bien, no contamos con el costo de eso, porque ahora estoy bajo presión, aún a nivel físico. Estoy en tensión, me tengo que quedar ahora hasta las 3 de la mañana cuando esto lo había podido resolver en una hora. Tengo que comer tarde, tengo que trabajar en bajo presión porque es algo que tengo que entregar, el jefe lo está esperando, llego ahí, todo ese costo. Ok, ahora miren esto, lo grande de la indolencia, desde esta panorámica, que me impresionó es que siempre resultaba cuando el obispo San Jerónimo escribió esto en el 3er siglo. Eran 8 pecados porque él rompió este pecado en 2. ¿Verdad? Vagancia y tristeza. Y para él era un pecado capital estar triste. Oye, parece que sabe un poco de que Dios creó al hombre para placer, ¿verdad? ¿Por qué tristeza unido al principio de la indolencia? Porque cada vez que usted es pasivo, cada vez que usted es vago y cada vez que usted y yo procrastinamos, la vida nos paga con un sentido de tristeza porque no se está experimentando proactividad. Por eso es que usted después que tomó la decisión de no hacer lo que tenía que hacer de la lista de trabajo el sábado en su casa y decidió sentarse 12 horas para ver la serie, ¿cómo usted se siente después de ver 7 capítulos de la serie favorita? Al acabar a las 6 de la tarde, ¿usted se siente de la igual manera que si hubiera hecho toda la listita, el to-do list de las cosas alrededor de la casa? No, usted se quiere meter un tiro. Usted se siente pecador, se siente que está mal delante de Dios. Ese sentimiento es un sentimiento de gracia que Dios te administra para abrirte los ojos a la realidad de la condición que tú estás viviendo. Y todo esto hecho en presencia de la plenitud de su vida.
Entonces después nos cuestionamos cómo es posible que yo sea parte de una iglesia donde se ministra tanta palabra y mi vida está en la condición donde está. El Espíritu Santo vino para revelarnos la plenitud, no para empujarnos a vivir en ella. Y hay una desconexión hoy día en la iglesia de vivir en las obras de Cristo, que son las obras buenas, son las obras que no se hacen para salvarse, son las obras que se hacen porque ya somos salvos. Y la iglesia, al no tener revelación de la distinción de obras, ha cancelado todo tipo de obra. Y la excusa arraigada en un falso concepto de la soberanía de Dios es que si Él quiere que yo lo haga, Él se va a encargar de que eso pase. Fue el lenguaje que él usó el individuo en la parábola de los talentos. Yo sabía, yo no lo sembré, no invertí el talento, pero no lo invertí porque yo sabía que tú como quieras vas a cosechar donde tú no sembraste. Y la respuesta de Dios fue, muy bien, sabes que soy soberano, pero tú eres un inútil porque debiste aún todavía haber hecho tu parte. No, Dios, por tu gracia yo voy a rebajar. No, si no te vas al gym. No. Y déjame decir esto, ¿por qué? Porque Dios ha venido violentamente arrancándome de ese tipo de vida. Porque el problema, hijo, no es revelación. El problema es proactividad. Desde el principio Dios le dijo a Adán, Adán, te puse en el huerto para que lo labres. Ay, mira otro principio ahí. Te puse en plenitud, pero para que la plenitud se perpetúe, tú tienes que activarte. Gracias, Dios. Otra cosita, mire. El pecado de la indolencia se manifestó en el Edén antes de la caída. Adán, pasivo, mirando a la mujer, hablando con la serpiente, e hizo nada. En vez de meter, ¿qué es lo que está proactivo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No aquí. Dios dijo y nosotros caminamos por lo que Dios dijo y para esa vaina no vamos. La pasividad condujo al hombre a una vida totalmente ¿qué? Vacía. Lo devolvió al principio en caos y en desorden, porque mi matrimonio está en desorden. No hay ayuno ni oración que vaya a arreglar tu matrimonio. ¿Tú sabías eso? La contestación favorita de los pastores, ¿verdad? Con los matrimonios. Están en problemas, tienen que empezar a orar. Mira, pastor. No, escucha. Si tú no haces lo que tienes que hacer, ese matrimonio nunca se va a arreglar. Y nosotros somos tan tremendos con las excusas. Porque las excusas siempre las da el perezoso. No es que me duelen los pies. La esposa lo mira sentado en el sofá. Tú no ves que estamos peleando. ¿Te puedes parar y ayudarme? Yo estaba trabajando hace 8 horas. Brega eso. Las excusas son ¿de quién? Del indolente. Procrastinar. Yo mañana lo hago. Y el desorden, el vacío y el caos que tú experimentas luego de palabras tan gloriosas. Que por años, mira, ¿sabe qué yo hice? Hace como 2 años, yo me dije, por ahora yo no voy a leer más libros. No quiero saber de más libros. Yo tengo que ir y revisitar, porque yo estoy colgado en aplicar lo que yo he venido leyendo. ¿Para qué yo quiero saber más? Gracias. Ella es proactiva. ¿Para qué? Hay varios libros que tú los puedes cargar por el gesto de tu vida y no leer el otro libro más. Hay tantas verdades allí para ser experimentadas que uno está tan lejos de ellas que uno dice, ¿para qué yo quiero seguir leyendo? ¿Para qué otro libro más de transformación? O otro libro, ¿verdad? Si el último que leí no estoy ni viviendo al 5% de esa realidad. Otro seminario más para mí de matrimonio es como que, porque yo lo que tengo que empezar a sacar a mi mujer para afuera, a pasear, a pasar tiempo con ella, a platicar, a conocerla, a descubrir cuál es el lenguaje del amor de mi esposa. Es trabajo, pero un trabajo placentero.
Es un trabajo glorioso. Yo lo que tengo es que agarrar la mano, yo lo que tengo es que vamos a planificar juntos, yo lo que tengo es que sentir el dolor de ella cuando llego a la casa, la desesperación de ella. Eso no se puede aprender aquí. Pero mire, diga conmigo, este es el glorioso evangelio. Si el evangelio no tiene transformación y realidad tangible en mí, no sirve. No sirve. ¿Para qué quiero yo memorizar la palabra? ¿Para qué quiero aprender y decir que leí 4 libros? ¿Sabe cuántos libros nuevos yo he leído este año? 0. Estamos empezando. Y no es que los quiero desmotivar a leer. Siga leyendo porque la luz tiene que llegar, pero haga algo con la luz que llega. Luego que leíste el libro en tu iPad, compraste... ¿Tú no has notado que tú puedes ponerlo en el iPad y en la computadora y luego que lo sigues es lo mismo? Si no sales y haces lo que tienes que hacer, nada pasa. Hay tantos ejemplos ricos en esta área porque... Mira, en el ejercicio yo me cojo y yo me doy risa y tú te puedes comprar el iWatch. Tú te puedes comprarle lo que sea para motivarte. Nosotros somos bien locos porque cuando nosotros queremos empezar a hacer el ejercicio, vamos y gastamos 200 pesos antes de poner un pie en la pista. ¿Sí o no? 300 billetes. Bueno, tengo que ir a comprarme tenis nuevos, los Nike para sentirme motivado. Damos la primera vuelta y ya olvídate de esto. Porque ni la vida ni la pista entienden iWatch. La vida y la pista se conquistan con acción. Va a pasar cuando comiences ¿a qué? A caminar. Tu salud va a mejorar cuando cambies tu dieta. El evangelio es lo más sencillo que hay. Tú quieres prosperar, siembra. Tú quieres prosperar, haz. Tú quieres graduarte, tienes que ir para la escuela. Mire esto. Hay cosas que la tecnología puede hacer 0 por ella. 0 por ella. La tecnología nos ha metido en esta mentalidad de una vida fácil, vaga. Un teléfono, ¿cuántas cosas hace? Usted sabe lo que antes, en Puerto Rico todavía se ve esto. ¿Sabe lo que antes? Yo no quiero saber. Cuando era tiempo de ir a pagar la luz y el agua, eso era un día completo. ¿Ok? Eso era trabajo. En Puerto Rico todavía es trabajo, porque en Puerto Rico con las oficinas públicas, entonces, tus papás se iban por la mañana y no regresaban hasta las 7 de la noche y lo que fueron fue a pagar el bill de agua, de luz y el teléfono. ¿Ok? Eso es un día a trabajar en fila. ¿Sí o no? Hoy día, que con el automatic payments, tú ni te enteras. Tú lo sabes cuando vas a usar la tarjeta y no hay chavo. Ah, sí, se pagó el bill. Lo que tomaba un día en segundo. La vida de nosotros, tú sabes, parece que hay alguien bien proactivado en generar vagancia. Tú sabes, como que cómo los hago más vagos cada día. Una multitud de cosas y entiendo el beneficio de todas estas cosas también. Caramba, oye. Pero se supone que la bendición de ella es liberarnos de actividades para concentrarnos en las que nos producen lo que quisiéramos hacer. Lo que pasa es que fuimos librados y todavía seguimos igual. Porque la tecnología hace nada por la proactividad. Y hay cosas, cuando se trata de Dios y tú, que la tecnología puede hacer absolutamente nada. El hombre o la mujer que quieran conocer a Dios van a tener que pasar tiempo con Dios. No te creas que Dios se ha adaptado a la tecnología. Ha dicho, hijo, por tu iPad 5 días al día me vas a poder conocer. El hombre, esto no cambia, podemos adelantar todo lo que queramos que haga. El que quiera conocer profundamente a Dios tiene que pasar tiempo con Dios. El que quiera un matrimonio feliz tiene que pasar tiempo con su esposa. El que quiera un cuerpo saludable tiene que adaptarse a las disciplinas necesarias para que eso pase y se comience a experimentar en tu propia vida el glorioso evangelio. ¿Sabe que el evangelio yo he notado que no había en muchas áreas traspasado? Había llegado, pero no había.
traspasado. Bueno, déjame terminar con esto. Déjame darte 3 formas de vencer la indolencia. Diga conmigo, responsable. La responsabilidad es lo que detiene, mata la pasividad. La responsabilidad se define como la habilidad de responder. Toda situación que tú enfrentas, tú tienes la habilidad de responder a ella de alguna forma u otra. Con los niños que trabajamos, nosotros tenemos un priority outcome que buscamos que se logre en la vida del niño, ¿no? Una prioridad. Y hay uno de ellos que se llama emotional resilience, ¿no? Y lo definimos como el grit, la capacidad de permanecer caminando hacia el frente a pesar de los obstáculos que se puedan enfrentar en la vida. Y como nosotros trabajamos con niños que vienen de situaciones retadoras desde niños, estos niños yo he notado que tienen más esa capacidad que muchos adultos porque ya han tenido que bregar con un montón de gigantes en su vida, con abuso, con alguien haberlos abandonado y todavía están de pie y sacando buenas notas y echando para adelante. Ellos han podido responder a lo que la vida les ha tirado de la forma más positiva. Y la pasividad se brega con, hay bastante que decir. Segundo principio de la proactividad, diga conmigo, diligencia. La diligencia es la prontitud y agilidad de ejecutar. El diligente es trabajador, siempre buscando producir sin considerar el costo o esfuerzos necesarios. El que es diligente, bota la basura, vamos, ¿qué hay que hacer? Es diligente en el momento, está pensando siempre en las recompensas. El señor creo que su nombre es Steve Covey, que escribió un libro muy famoso, él murió, que se llama los siete principios de la gente altamente efectiva. Uno de los principios es que el líder siempre trabaja con el fin en mente, with the end in mind. Entonces, el que es diligente no está pensando que me tengo que poner los zapatos, no, está el fin en mente. Botó la basura, la peste se va, la mujer está contenta, estamos felices, se logró esto, chévere. Diligente. Piensa esto. Ay, Dios mío. Mira esto, tengo 3 minutos. Mira esto. La mayoría de nosotros, vamos a experimentar esto. Y gracias a Dios que ya estamos casi todos en los 40. Yo estoy casi en los 40, Dios mío. Yo no puedo creer eso. Esas cosas cuando me llegan a la mente, yo no dejo que traspasen mi ser. Es como, sí, ahí me vuelvo espiritista, te reprendo. Voy a cumplir 38 en abril. Carmen, 38. Pues mira esto. La mayoría de las personas que entran en la etapa esta de 35, 45, donde comenzamos a darnos cuenta por primera vez, de verdad que esto de la vejez es una realidad. Mira, yo pensé que era mentira y estoy perdiendo la vista. Y después de 20 minutos sentado, cuando me paro, el primer paso falla. Tú sabes, como que, ¿verdad? Te estás convenciendo que te vas a morir algún día, te vas a poner viejo. Porque a los 20 años eso no es una realidad. Aunque tú eres un chorro de viejo, para ti eso es fantasía. Bueno, it's coming, si es que no ha llegado. Pero emocionalmente, cuando estamos en esa etapa, la mayoría de nosotros experimentamos una tristeza, un dolor, porque nos damos cuenta que no somos la persona que llegamos a ver o quisimos que fuéramos cuando teníamos 20 años. Porque todos nosotros teníamos una visión hermosa de quién queríamos ser a los 45. Ya yo voy a estar tratando de retirarme, yo voy a tener esto. Una visión hermosa, ¿verdad? Tremendo, voy a tener tanto en el banco, voy a estar casado. Y cuando estamos en los 40, estamos como jascándonos. ¿Dónde está aquella vida? ¿Cuál es el missing link? ¿Serán palabras proféticas que faltaron? No, la respuesta es: no fuiste diligente.
La respuesta de Cristo al siervo malo es siervo inútil. Si tú lo hubieras dado a los banqueros, hoy tuvieras el producto de esa actividad. Mira, lo único que en este caso el maestro les dijo, una cosa, una actividad, haberlo dado a los banqueros. ¿Por qué no lo diste a los banqueros? Diligencia. ¿Por qué yo no estoy graduado? Porque no fuiste a la escuela. ¿Por qué yo no tengo un plan de retiro? Porque nunca guardaste, o nunca fuiste y compraste, o nunca fuiste y hiciste. Y todos nosotros vivimos en esta mentalidad, en este mundo nuevo, de esta era. De alguna forma nos vamos a pegar en la loto, o Dios nos va a bendecir, o alguien va a venir y se va a desatar. Guess what? Cuando llegue a tus 60 es otra cosa que te vas a estar rascando la cabeza. Oye, nunca me pegué. Oye, nunca hice esto. Oye, nunca hice esto. Oye, nunca... Bueno. Último, déjenme irme en paz con ustedes. Por favor, diga conmigo, anticipa. El proactivo anticipa. Esta virtud está siempre contrarrestando la procrastinación con actividades que se adelantan para ejecutar aquellas cosas necesarias para cuidar los propósitos de caer en el fracaso. El que anticipa siempre está pensando, ok, mañana, ¿qué cosas debo de hacer? Le voy a dar un ejemplo. Y ya que no tuve el tiempo para de verdad testificarle personalmente cómo Dios me ha venido a mí empujando a esta realidad. Poco a poco, ha sido bastante, ¿no? Pero un ejemplo. Hace varios meses atrás, ¿verdad? Yo le dije a mi esposa, yo voy a empezar a practicar esto. No 20 cosas, ¿verdad? Porque nosotros somos bien exagerados cuando queremos cambios. Esto sencillo y no era nuevo para mí. Antes de acostarme, preparar la ropa que me voy a poner para el día próximo. Ustedes no saben la bendición de esa acción que me toma 15 minutos. 15, 20 minutos, ¿verdad? Porque si hay que planchar la camisa, dejarla, lo que sea. Ustedes saben el dolor de cabeza que te evitas, que por la mañana no te tienes que levantar a romperte la cabeza. Tras que te levantas y puedes estar de mal humor porque no dormiste lo suficiente, tener que pensar qué te vas a poner. Ya comenzaste el día con mal humor. Ya estás mirando a tu esposa atravesado. Ya quieres matar a uno de los nenes. Y todo empezó porque estuviste 15 minutos tratando de decidir un problema que debiste resolver antes de acostarte. Cuando estabas bañadito, ya estabas anticipando que ibas para la cama. O sea que ya había alegría. Y en esa alegría, adelantarte a lo de mañana. Y tú sabes la alegría de tú abrir tus ojos y ver la ropa planchada y lista. Dices, gloria a Dios. Me puedo quedar 15 minutos más en la cama. No. Permiso para hacer vago. No. Pero, amados, mira, yo me está sobrecogiendo lo sencillo que es el evangelio. Lo práctico que es Dios. El evangelio es glorioso porque el evangelio es ese poder de Dios en nuestras vidas que se une al antojo del corazón de Dios de ver tu mundo en plenitud. Ay, es que ya yo estoy viejo para ir para la escuela. Ve, mata la excusa. Esa es la misma excusa que diste a los 20 años. A los 20 años tuviste otra excusa. Me acabo de casar para que ir para la escuela. Dame resolver esto primero. Pasaron 20 años y you're like, what? La actividad, diga con esto, la actividad apropiada redime el tiempo perdido. Vuelvo a decir eso, la actividad apropiada redime el tiempo perdido. Y las actividades apropiadas cambian y se van por encima de los fracasos que tuvimos al no atenderlas. Un matrimonio destruido se puede restaurar con las actividades apropiadas. Las finanzas perdidas se pueden reversar con las actividades apropiadas. Porque escuchen esto, siempre la vida de Dios y el evangelio son más poderosos que los efectos del pecado. 20 años de vagancia en un área de tu vida pueden ser totalmente transformados
en una semana de actividades correctas. Ese es el poder y la esperanza del Evangelio. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo.